Y vamos a entrar con el voto inteligente. Nosotros pusimos una cantidad de pasos para un voto inteligente que nosotros vimos necesarios, pero queremos ver tu opinión sobre esto. La primera es que entender los extremos políticos, en este caso izquierda y derecha. Capitalismo, socialismo, porque, o sea, más que nada, esto me parece súper importante porque es algo que oímos tanto, que creemos, tenemos la sensación de que ya sabemos qué significa. Pero realmente son términos que no estamos totalmente, la mayoría de la ciudadanía, no estamos totalmente conscientes de qué significan y lo vemos como muy por encima, ¿no? Entonces, si es que tal tendencia, por ejemplo, la derecha representa el dinero y yo quiero dinero, pues derecha, ¿no? Así de simple. Lo haces lo más simple posible, ¿no? Creo que podemos entrar por ahí, ¿no? Como un pequeño resumen o significado. O sea, yo creo que esa pregunta es fundamental y se han olvidado y todos nos hemos olvidado y los políticos decían, es que la gente no es ideologías, todos tenemos una ideología. Todos somos seres políticos. Cuando nos dicen no nos gusta la política, eso es mentira. Lo que no te gusta es el partidismo. No te interesa saber tal vez de quién es ADN, quién es correísmo, quién es esto. Ya, eso entiendo porque el partidismo es caduco. Pero eres una persona ideológica porque todos tenemos como estos pensamientos ideológicos que son súper importantes. Y por ejemplo, al dividir izquierda y derecha, que es súper importante, hablas principalmente de temas económicos. Izquierda, la manera más fácil de entenderlo es una mayor presencia del Estado. El Estado tiene que ayudar, mejor no ayudarte, sino darte los derechos que te mereces. Para la izquierda tienes derechos fundamentales como ser humano, como por ejemplo la salud, la educación. Son cosas que deben ser solventadas por el Estado, porque el simple hecho de que eres un ser humano que tiene que tener ese derecho. Porque ya se puede, ¿no? Gracias al sistema y todo se podría hacer todo esto. Claro. Pero La derecha es del opuesto contrario. La derecha es decir, el Estado no tiene por qué tener tanta participación en nuestras decisiones, acciones y vida. Ya, entonces la derecha, por ejemplo, la derecha más extrema cree en el libre mercado absoluto, que es el mercado el que se autorregula, que no necesitas un Estado. Ustedes verán quién compra y quién vende. Quién vende y cómo compran. Y lo que compran y lo que venden también, sí. También la derecha piensa que la educación, lo que dice Verónica Abad, por ejemplo, que la educación y la salud no son un derecho fundamental, sino que si es que quieres acceder a educación y salud, tienes que trabajar para poder ganar dinero y poder comprar lo que... O sea, es más meritorio, ¿no? Meritocracia la parte En teoría, pero no ¿qué es lo que pasa en la vida real? Ajá. El que nace rico se queda rico, el que nace pobre se queda pobre, porque el pobre no puede competir. Exacto, o sea, en el sistema liberal, el pobre no puede competir con alguien que tenga acceso a la mejor educación. Una persona lo ponía como que si te soltaran en la selva, decían, pero tú te sueltan en la selva siendo un león y el otro lo sueltan siendo una gacela. Sí, exactamente. Si creemos que los dos, por méritos, tienen que llegar al mismo lugar. Cuando no, Justo, eso sí, claro. es totalmente... No existe eso, o sea, nadie sale del mismo punto de partida. Creo que esa es la división más importante. Y de ahí hay temas ideológicos apegados hacia alguno de los dos sectores. Por ejemplo, la izquierda, como la entendemos ahora, es una izquierda de derechos, o sea, es una izquierda, la izquierda usualmente es la que te va a hablar de matrimonio igualitario, de aborto libre, seguro y gratuito universal, como debería ser. En cambio, la derecha es conservadora, porque a la derecha lo que le importa es mantener los estatus, ¿no? Entonces, la derecha siempre necesariamente va a ser conservadora en cuanto a derechos, siempre está pegada hacia temas religiosos incluso. Por eso es súper importante cuando entiendes eso, que te preguntas y dices, ¿el correísmo es verdaderamente de izquierda? Porque tiene modelos económicos de izquierda, pero es súper conservador. Correa era una persona extremadamente conservadora, que estaba en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Entonces, ahí si es que tú no sabes ideologías, te dejas llevar, ¿no? Porque el correísmo ahora te dice, nosotros somos el movimiento progresista, pero tu candidato es pro vida. O sea, ¿cómo funciona eso? Claro, nada es perfecto. No tiene sentido. O sea, no, pues, era él ya o Arau. O sea... Claro. Bueno, entonces sí, entender los extremos políticos es un primer paso para un voto inteligente, lo entendimos. El segundo es entender los conceptos básicos de la política, esta partecita del capitalismo, hablábamos del socialismo. En parte de, ¿cómo lo pondrías como igual cortito? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el capitalismo? O sea, el capitalismo, bueno, es el modelo económico donde todos tenemos que generar capital, o sea, todos tenemos que generar dinero para o trabajar o generar empresas. Es como que es el modelo ajá. El socialismo es el que te dice, no, todos tenemos que trabajar por el bien común. O sea, para que todos trabajemos, para que todos podamos tener exactamente el mismo acceso a las cosas. Y esos son extremos que en ninguno de los dos extremos ha funcionado nunca en la vida.
el socialismo como extremo jamás ha funcionado. No hay una experiencia de socialista que funcione y no hay ninguna experiencia capitalista extrema que funcione, porque no me van a decir que Estados Unidos funciona. O sea, se ha mantenido en pie, ¿no? Creo que el sistema capitalista es que más estable ha mantenido Pero las no cosas. es funcional, porque por ejemplo en Estados Unidos tienes problemas como, o sea, es la desigualdad que tú ves, la brecha económica es demasiado grande y por ejemplo ahora tiene problemas como el fentanilo. O sea, no es un estado funcional porque tu gente Para adentro todos. hay gente que se está comiendo la camiseta y hay gente que es extremadamente rica. Entonces, y por ejemplo han hecho negocio de la salud. En Estados Unidos tú no tienes salud pública, en Estados Unidos eso no existe. Entonces, a mi parecer, no puedes decir que eso es un estado funcional. Claro. Pero en cambio, por ejemplo, los estados europeos, como Alemania, como Finlandia, no están en ninguno de los dos polos, están en la mitad, donde tú trabajas, puedes generar empresa, pero te sostiene. pero los impuestos van al Estado y el Estado te sostiene. Es verdad. Sí, entonces, y ahí está el otro lado, ¿no? China está... también está en el lado socialista, un poquito de... China es comunista en realidad, pero es un pseudo comunismo. Es un comunismo dictatorial. Exacto. Como Corea. Juega uno. Ellos están muy lejos. Ellos están en otro extremo. Ellos juegan otro juego. Ellos juegan en su Otro propio tablero juego. más. Ahora, el siguiente paso que pusimos es no olvidar el pasado político del país y también aquí entra el pasado político de las personas que están queriendo entrar a la política actual. Yo creo que justo lo que decías ahí, de que, o sea, cuando pusimos este paso, nos referíamos como que a que siempre dicen que la historia, o sea, no se debe olvidar de la historia y deberíamos aprender de la historia porque se repite, está condenada a repetirse. Pero lo que está pasando ahorita, dijiste, pasó hace 2 años, o sea, ni siquiera tenemos que revisar un libro. Muy atrás. Ajá, está pasando otra vez algo que pasó hace un poquito y aún así parece que no hemos llegado a aprender mucho de aquello que todos los que estamos votando, por decirlo ahora, ya votamos en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ¿Qué tendríamos que tener? Por ejemplo, ahorita, ¿tendríamos que tener en cuenta directamente el 2021 o tendríamos que tener en cuenta algo más? O sea, el 2021 creo que fue una parte importante para no dejarse llevar por discursos polarizantes. Ni que te digan tienes que votar por Correa porque Correa todo lo va a hacer mejor, porque no es así, porque la asamblea... Exacto, no puedes dejarte llevar por ese modelo de ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, por ejemplo, mayoría, o sea, fueron la fuerza política más grande de este tiempo también, o sea, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y tampoco creemos nosotros como ciudadanos que la Asamblea haya funcionado. Entonces, no te puedes dejar llevar por un discurso de fanatismo, ni del lado del correísmo, ni tampoco del lado de vota por el otro solo porque no es Correa, porque ya tuvimos al que no era Correa, ya tuvimos a Lazo, y miren el país en el que estamos. Ajá. O sea, entonces yo creo que la si experiencia no te vacunas, es esa. te van a Exacto, vacunar. si no es hoy es mañana, pero te va a tocar. Aquí en estos barrios, bueno, por lo menos el Valle y toda la cosa era bastante olvidado con respecto a delincuencia y así, ¿verdad? Era como que no se escuchaba tanto que te robaban y así. De repente alguien por ahí que te contaba que le habían robado. Pero ahora, recientemente se está escuchando sobre los vacunadores cerca de aquí, los Larmeña y toda la... Y el Valle antes era como una isla de paz, o sea... No yo también nada. vivía en el Valle y no era común, pero ahora, o sea, ese es el país que tienes ahora. Yo creo que esa es la experiencia del 2021. Pero sí me parece muy importante revisar el background de las personas y sobre todo de lo que yo les digo, por ejemplo, saber quién es Luisa González, qué apoyaba antes Luisa González. Porque ahorita en campaña la man es súper friendly y todo lo que quieras, pero anda a ver quién era antes. Exacto. Y anda a ver quién es Novoa. O sea, ¿tú crees que un niño rico mimado va a saber las necesidades de la mayoría de la población? Me encantó lo Nominadas. que decían de que el man creía que aquí había sistemas que no había y que quería modificar los sistemas que no existen. Claro, y él mantiene ideas de que esto es Estados Unidos, que te dice es que la gente se hace meter presa para acceder a salud. Y es como... No, bro. ¿Dónde? O sea, aquí lo que me sabe es quién no tiene salud, los presos. O sea, los presos, has visto las cárceles de aquí, no son las cárceles gringas. Entonces, y tienes que ver quién está más lejos. Pero, por ejemplo, el correísmo también te dice ahora cosas como nosotros hemos sido el gobierno de las libertades, que dice qué, y tú dices como, o sea, eso tienes que revisar un poquito. Ajá, todo lo que pasó con el periodismo. Es difícil porque en campaña te pueden rezar misas o te van a decir todo lo que tú quieras escuchar, Claro. pero Es así. uno tiene que informarse. Es así, totalmente es así.